Mientras miles de cristianos son asesinados en Nigeria, el mundo permanece en silencio. Entonces vamos a estar viendo en este día Contracultura, un reino distinto, ¿verdad? Hemos hablado algunas cosas acerca del reino de Dios, ¿verdad? Y la palabra cultura, ¿verdad? La palabra cultura tiene dos raíces etimológicas, cultivo y culto, ¿verdad? De ahí viene la palabra cultura. Toda sociedad tiene una cultura propia y tiene que ver con lo que se cultiva, hábitos, costumbres, y a lo que se le rinde culto. Alrededor de eso se crean las culturas, por eso cada cultura es diferente. Sin embargo, la Biblia habla de un sistema o una cultura que se quiere establecer a nivel mundial. La Biblia lo dijo hace miles de años y hoy se está hablando de la Agenda 2030, por ejemplo, de cosas que hay sociedades que quieren establecer a nivel mundial para controlar las masas, para hacerte pensar de la manera en que ellos quieren y necesitan que tú pienses. Quieren establecer una cultura y esta cultura va en contra de los principios de Dios. Es esta generación que la Biblia dice que van a llamar a lo bueno malo y a lo malo bueno. Y creo que lo estamos viendo mucho. Por eso la Biblia también hace un llamado de vivir con una contracultura, ¿verdad? A eso es, si la contracultura cristiana tiene que ver con entender que pertenecemos a un reino diferente, que se mueve por principios diferentes y que desde la perspectiva humana, incluso desde nuestra propia perspectiva, aunque somos creyentes, pareciera que funcionara al revés. Pero quiero que sepan, no, el reino de Dios está bien. Los que hacemos las cosas al revés somos nosotros. Los que aprendimos de manera inadecuada algunas cosas fuimos nosotros. Dios lo estableció de manera perfecta. Dios profetizó que la iglesia, tú y yo, andaríamos en contra de la cultura, en contra del sistema, en contra de Babilonia, en contra del vino de este mundo que quiere entregarte para embriagarnos. Y vamos a estar hablando mucho alrededor de esto. Así que quiero que de una vez entremos en el punto número 1, ¿verdad? La contracultura cristiana, que es un reino distinto. De nuevo, la idea de la contracultura cristiana no es una idea nueva. ¿Okay? Los creyentes desde el primer siglo entendieron que no podían vivir de acuerdo a lo que la gente hacía en sus tiempos. Entendían que el reino era diferente, entendían que Dios los llamaba a cosas diferentes. Sin embargo, históricamente, esto ha sido un arma de doble filo. Históricamente, en la historia de la iglesia cristiana, la historia del cristianismo está manchado de sangre y de violencia debido a la idea de la contracultura mal entendida. Y solo quiero mencionarte algunos ejemplos, hay muchos, luego tú puedes buscar en internet, pero por ejemplo, si hablamos de la iglesia medieval, vamos a encontrarnos en la historia del cristianismo las cruzadas o lo que ellos llamaban las guerras santas. Todo esto venía que en vez de establecer una contracultura de paz, de amor, de sacrificio, como lo hicieron los primeros creyentes, por alguna razón esta gente adoptó lo militar, adoptó la violencia, malinterpretaron la lucha que tenemos contra el mundo, que la Biblia dice que nuestra lucha no es contra carne ni sangre. Ellos malinterpretaron la lucha espiritual contra el mal como una lucha física, violenta. Y por lo tanto, tenían como un mantra, como un enunciado, ¿verdad? Dios lo quiere así, decían.
Y esto está en la historia del cristianismo. Y por eso asesinaban a personas que no conocían o que no creían en el evangelio. ¿Sí? Eran cruzadas violentas. Se creó una cultura donde la violencia era sinónimo de devoción a Dios porque estaba yendo en contra de la cultura del mundo. Pero lamentablemente lo entendimos mal. Luego hubo otro tiempo conocido como el ascetismo extremo y algo, no sé si lo han escuchado y si no lo pueden averiguar, algo llamado los estilitas, no estilistas, los estilitas, ¿ok? Eso, siglo IV, siglo V, algunos cristianos sintieron que la iglesia en ese momento se había vuelto demasiado cómoda. ¿Por qué? Porque habían legalizado el cristianismo. Constantino había legalizado el cristianismo y la gente estaba tranquila, reuniéndose, haciendo sus cultos religiosos. Y algunos cristianos dijeron, no, nosotros necesitamos una contracultura. O sea, no podemos estar tan tranquilos. Y para ser contraculturales, muchos buscaron el aislamiento radical. A esto se los llaman los estilitas porque hubo figuras como Simeone Estilita que se apartaron del mundo. Vivían en cuevas, vivían en rocas, vivían separados porque ellos entendían que la santidad de Dios debía guardarse y que como ellos eran santos no podían mezclarse con los demás, pero tampoco lo entendieron porque la contracultura no es aislarte del mundo, es estar en el mundo siendo sal y luz para las naciones. Entonces de nuevo es tratando de buscar cómo vivir en la contracultura. Lo entendieron mal. Voy a darte un ejemplo más, quizás este es más conocido por algunos, lo que se llamó la Inquisición. Lo han escuchado, ¿verdad? Que en películas sale, ¿verdad? Esta que era una contracultura que quería establecer la uniformidad de pensamiento. De hecho, se levantaban en contra de las ideas emergentes o nuevas doctrinas, pero lo hacían también de una manera violenta, donde asesinaban a las personas que pensaban diferente. No había un momento para razonar, para debatir. Si pensar diferente era cuestionable y sobre todo era castigado. O sea, no podías pensar diferente a lo que el Papa estaba diciendo, no podías pensar diferente a lo que un líder religioso estaba diciendo. Tenías que pensar de la misma manera y de nuevo, estos son intentos de la iglesia en la historia y puedo traer muchos. Hubo momentos en que la iglesia hizo separación racial, entendiendo que esto era establecer contracultura. Entonces, es la iglesia tratando de vivir esto, porque sí, la Biblia habla de eso. Cuando Dios llamó al pueblo de Israel, le dijo una y otra vez, no te amoldes a lo que los pueblos a tu alrededor hacen. No vas a adorar sus dioses, no vas a participar en sus costumbres, no vas a participar en sus fiestas, no vas a hacer lo que ellos hacen. Por eso Dios les estableció fiestas específicas para ellos. Dios les estableció que el único Dios era Él. Dios les estableció cosas muy puntuales y sin embargo, si conoces algo del Antiguo Testamento, te vas a dar cuenta que esta era la historia de Israel constantemente. Pasaban a adorar los dioses que adoraban las naciones cercanas. Participaban de las costumbres que las naciones cercanas practicaban. Aún en el Nuevo Testamento encontramos este texto, Romanos 12:2, dice, no adopten las costumbres de este mundo. ¿De cuál mundo? No importa en qué nación estemos. Dice, no adopten las costumbres. Y vamos a ver más adelante en esta serie de qué costumbre estamos hablando, porque hoy vamos a hablar de una o dos, pero vamos a ver de qué costumbre se está hablando específicamente. Dice, sino transfórmense por medio de la renovación de su mente, para que comprueben cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, agradable
y perfecto. Esta generación y todas las anteriores están buscando cosas correctas en lugares incorrectos. Todos los seres humanos estamos buscando significado, propósito, paz, amor, aceptación. Todos estamos buscando eso, porque es algo que todo ser humano necesita, solo que muchas veces lo estamos buscando en los lugares incorrectos. ¿Dónde podemos encontrar todo esto? La respuesta es en Dios, ¿verdad? Todos estamos de acuerdo. Ahora, ¿cómo hace la gente para encontrarse con eso? Por medio de la iglesia. Ahora, escúchame bien. La iglesia es el primer lugar donde la gente debería acudir para empezar a conocer la realidad de que Dios puede satisfacer estas necesidades. El problema es que la iglesia de hoy no muestra una contracultura. De hecho, miren, no hay nada más triste e hiriente para un creyente que te digan, en realidad, tú no eres diferente a los demás. Y no estoy hablando de que seamos mejores. Estoy hablando de que en nuestra vida deberíamos estar trabajando en nuestro carácter por medio de la ayuda del Espíritu Santo para que exista una contracultura. Es esos momentos cuando todo el mundo soborna y el creyente dice, pero yo no lo voy a hacer. Sí, porque si lo termino haciendo, sigo siendo uno más. Y no entiendo que pertenezco a un reino diferente. Y de nuevo, no estoy hablando que los creyentes o la iglesia sea un grupo selecto que necesariamente son mejores que los demás. No, seguimos siendo humanos, seguimos cometiendo errores, seguimos tomando malas decisiones muchas veces, seguimos equivocándonos en muchas cosas, pero estamos llamados a vivir una contracultura real, ¿sí? Un sistema de creencias en nuestro corazón, de convicciones que se levantan en contra de lo que para el mundo es normal, que para el mundo está bien. Entonces, miren lo que dice 2 Corintios capítulo 10, dice el versículo 3 al 5, dice, es verdad que aún somos seres humanos. Todos los creyentes aún somos seres humanos todavía. Ninguno de nosotros está en un cuerpo glorificado aún. Ninguno de nosotros ha recibido la inmortalidad en su cuerpo. Ninguno. Todos todavía estamos en cuerpos corruptibles, todavía estamos en carne, todavía estamos con una naturaleza muchas veces que se inclina al pecado. Dice, pero aunque todavía somos seres humanos, no luchamos como los seres humanos. Las armas con las que luchamos no son las de este mundo, sino las poderosas armas de Dios capaces de destruir fortalezas y de desbaratar argumentos y toda altivez que se levanta en contra del conocimiento de Dios y de llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. De nuevo, tú y yo seguimos siendo seres humanos. Seguimos siendo seres imperfectos, pero tú y yo estamos llamados a luchar con armas diferentes. Tú y yo estamos en un reino diferente. Tú y yo no podemos luchar contra tus debilidades como lo hace todo el mundo. Aquellos solo tienen un tipo de arma, tú tienes otro tipo de armas y yo tengo otro tipo de armas. Dice, las armas que vienen de Dios, las poderosas, para destruir fortalezas. Pero necesitamos que nuestra mente entienda esta contracultura que estamos llamados a vivir. Necesitamos salir del paradigma del cristianismo temporal. ¿Sí? Este cristianismo o este evangelio, el evangelio del sueño americano, ¿han escuchado eso, verdad? El evangelio del sueño americano, que es ese evangelio que te dicen que Cristo viene a arreglarte la vida. Que Cristo
viene a tu vida para que te sientas mejor contigo mismo. Y yo creo que esas cosas pueden pasar en el Evangelio, pero también sé que no a todo el mundo le tiene que pasar. Y aún así el Evangelio sigue siendo eficaz, porque los que están muriendo por causa de Cristo no se están sintiendo mejor, ni están viviendo una vida mejor, pero siguen viviendo el Evangelio. Entonces este evangelio de lo temporal, de que si soy cristiano todo se me va a dar, si soy cristiano las cosas van, no necesariamente tienen que pasar así. Puede pasar, pero no es parte de la promesa de Dios necesariamente. El evangelio no es Cristo viene a cumplir tus sueños. El evangelio no es que Cristo viene a cumplir tus deseos. Porque muchas veces tus deseos y los míos están muy alejados de lo que Dios tiene en sus planes. Necesitamos el paradigma del Evangelio del Nuevo Testamento. Tampoco del Antiguo Testamento, porque Cristo lo cambió todo. Este Evangelio es donde las personas toman decisiones difíciles, pero saben que estas decisiones tienen un valor eterno. Y lo hacen intencionalmente. Es esta generación que se aparta de algunas cosas intencionalmente. No que los niños, ¿verdad? Que las guerreras K-pop, todo el mundo las está viendo. Mis hijos no van a ver eso. Eso es contracultura. Porque entiendo el trasfondo que tiene, porque entiendo de dónde viene y qué están intentando hacer con eso, con los niños. Entonces, mis hijos no lo ven. Todo el mundo lo ve, sí, todos los niños en el colegio hablan de eso. Y ahorita se pusieron de moda las tarjeticas de Pokémon, ¿verdad? Otra vez. Y volvieron a aparecer las tarjeticas y estaban por todos lados, ¿verdad? Y un día me siento con Isaac y le digo, Isaac, necesito explicarte qué es eso. Necesito explicarte. Y le explicamos y después Isaac se fue a un extremo, porque Isaac lo entendió de una vez y dijo, ¿sabes? Yo no quiero esto. Las rompió, las botó todas las que había coleccionado, porque se las regala. Yo no entiendo cómo, el plata no tiene para comprarlas. Entonces, no entiendo cómo llegaban a la casa, pero empezó a coleccionar. Y tengo a no sé quién, y tengo a no sé dónde, y me falta la dorada. Y estaban con ese. Un día me siento, le explico. Digo, hijo, yo te quiero decir por qué no deberías tenerlas, ni guardarlas, ni ver esto. Él no lo ve, pero seguro en el colegio le hablan de eso. Isaac lo entendió, dijo, no, yo no quiero eso. Pero entonces Isaac comenzó a decirle a los amiguitos en el colegio que se las regalaran. Y luego llegaba a la casa y las rompía. Entonces llegaba con 5, con 4, todos los amigos. Ay, papá, mira, hoy conseguí 5, mira, las rompí. Entonces, claro, era él buscando, que yo tampoco quiero que ellos la tengan. Ellos no me entienden porque Isaac se los dijo, pero entonces se las estoy pidiendo y las rompo. O sea, se fue a ese extremo que tampoco tenemos que llegar ahí. La gente es libre de tomar sus propias decisiones. Nosotros le enseñamos la verdad y la gente toma sus propias decisiones. Pero contracultura es eso. Es extraño, es muy probable, ahorita está muy pequeño, pero es muy probable que más adelante hasta se burlen de él por no hacer lo que todo el mundo está haciendo. Pero eso es la contracultura. No es cómodo, no es fácil. No es sencillo, ¿verdad? A ninguno nos gusta sentirnos fuera del grupo. Que todos estén hablando de la última serie, pero resulta que es una serie con contenido pornográfico, con contenido que no glorifica a Dios y que tú no deberías estar viendo. Pero es que todo el mundo la ve, ¿sí? Todo el mundo. Todo el mundo, pero tú estás en el mundo, pero la Biblia dice que ya no perteneces al mundo. Entonces, de nuevo, es un camino en el que tenemos que vivir. Y hoy quiero contarte una de las cosas en las que tenemos que empezar a pedir la ayuda de Dios para marcar una contracultura en nuestra vida. Número 2, lo que llamo la marca de un hijo de Dios. Porque por un tiempo luego en la historia del cristianismo se interpretó
que contracultura era vestirse diferente. Y no tiene nada que ver con lo externo. Porque había gente que se vestía diferente, pero aún así hacía cosas incorrectas. Había gente que se vestía diferente, pero aún así pagaba sobornos. Había gente que se vestía diferente como los mejores cristianos de su época, pero estaban en negocios ilícitos. Entonces no tiene que ver con lo externo. La contracultura no es que ahora vayas a tu trabajo con una cinta en la frente que diga pertenezco a Cristo y que seas el raro del grupo. No es por cómo te viste, ni siquiera por un lenguaje religioso. Vas a ser el extraño, el diferente, porque tus actitudes, tus decisiones son diferentes. Y sin que sea necesidad una batalla por eso, una pelea por eso. Entonces, todo hijo de Dios debería estar viviendo en humildad. Y ya te voy a mostrar en la Biblia cómo se come esto. Jesús dijo, en esto conocerán todos que son mis discípulos, en que se amen unos a otros. Pero yo he visto que para que nos amemos unos a otros, lo primero que necesitamos hacer es destruir el orgullo que hay en nuestro corazón. Es nuestro orgullo lo que nos impide amarnos de verdad unos a otros. Es nuestra soberbia la que me impide amar a los demás de la manera bíblica y de la manera correcta. Por naturaleza, y a lo mejor alguno aquí me va a decir que no, pero por naturaleza te aseguro, todos los seres humanos somos orgullosos y egoístas. Por naturaleza. La primera palabra que se aprenden los niños después de mamá es mío. Mío. Si tú tienes un carro y es mío y no lo quieren compartir, luego tú le enseñas a compartir, pero naturalmente, no, esto es mío, no tienes por qué tenerlo. O sea, es algo natural y por eso el llamado de Dios a vivir con corazones humildes es un llamado a vivir en una contracultura, porque el mundo premia a los orgullosos, porque el mundo muestra la soberbia y el orgullo como fortalezas, ¿sí? Y la humildad como una debilidad. Pero esa es la imagen que tiene el mundo. Y de nuevo, a veces confundimos algunos términos, ¿verdad? Porque humildad de nuevo no es lo que digo. No es que cuando alguien se me acerque y me dice, ay pastor, qué bonita palabra, yo diga, ay sí, gracias, gloria a Dios. Eso no es humildad. Esas son palabras que yo me pude haber aprendido para responder a eso. Pero eso no quiere decir que yo sea humilde. Porque además es algo que solo Dios va a saber. Porque en mi corazón yo puedo estar diciendo, gracias, gloria a Dios, y decir, yo sé que fue una buena palabra, la hice yo. No necesito que me lo diga. ¿Entienden? La humildad no tiene que ver con qué muestro a los demás, sino qué realmente hay en el corazón. Y la pregunta es, ¿cómo sabemos que realmente estamos en el camino de la humildad verdadera? ¿Cómo sé yo? Porque es que de nuevo, es tan natural el orgullo que no nos damos cuenta cuando estamos viviendo allí. Pero quiero que sepas, una de las marcas y de la contracultura cristiana a la que Dios nos está llamando es a vivir en humildad. Y lo vas a ver en la serie. Vas a ver que hay algunas decisiones que vas a tomar en humildad, humillándote, quedando como tonto a veces para glorificar el nombre de Dios, para vivir en este llamado que Dios nos hace. Y hay un versículo, no es el único, voy a leer varios, pero hay un versículo que te muestra cuál es, saben, en las empresas tienen indicadores de gestión, tienen medidores para diferentes cosas, ¿verdad? Para ventas, para ver el desempeño de una persona, ¿verdad? Y hay algunos estándares, tienes que haber hecho tantas llamadas, tienen esas medidas. Bueno, quiero mostrarte cómo medir tu corazón, no que midas el de otros, cómo medir tu corazón si estás viviendo o por lo menos en camino, porque esto es un proceso de toda la vida, en camino de crecer en humildad verdadera en tu corazón. Filipenses capítulo 2,
versículos 3 y 4. Dice, no sean egoístas. Número 1. No traten de impresionar a nadie. Que no sé si te has dado cuenta, pero nos las pasamos en eso. Tratando de impresionar a los demás. Pero esto es lo sencillo. Sean humildes. Es decir, considerando a los demás como mejores que ustedes. Aquí es donde se pone difícil. Porque a ninguno nos gusta sentirnos inferiores. Y la Biblia dice que necesitas aprender a vivir considerando a los demás como mejores que ustedes. Y es fácil, ¿verdad? Porque a lo mejor tú dices, bueno, es fácil considerarse mejor que otra persona cuando tú dices, bueno, yo, no sé, con tonterías, porque son tonterías humanas. Tengo un título y él no lo tiene. Y gano más dinero y él gana menos. Estoy por encima. A ver, es como, pero es que no está hablando de posiciones, de posesiones, te está hablando de corazón. ¿Cómo ves tú a los demás? Mientras tú y yo sigamos creyendo que somos mejores que los demás, nuestro corazón está lleno de orgullo. Mientras tú y yo creamos que hay personas que me pueden enseñar y otras que no, hay orgullo en mi corazón. Mira, yo he aprendido de niños. Dios puede usar la vida de quien sea para enseñarte algo. Es más, esa es la vida de la iglesia. En la iglesia no solo enseña el pastor, sino que todos nos vamos enseñando unos a otros. De nuevo, como el orgullo forma parte de nuestra naturaleza, muchas veces no nos damos cuenta que estamos viviendo de manera orgullosa, que muchas de nuestras relaciones están sufriendo porque nuestro corazón está lleno de orgullo y de soberbia. Que hay muchas cosas que no están bien en nuestra vida porque nuestro corazón sigue lleno de orgullo y de soberbia. Que hay oportunidades que han venido de Dios y has rechazado por el orgullo que hay en tu corazón. Y no nos damos cuenta, pero estamos llenos de esto. Por eso este texto nos da pautas para revisarnos a nosotros mismos y ajustarnos. Te voy a dar solo una cosa. Cuando tú y yo criticamos, murmuramos, chismeamos, juzgamos o hablamos mal de otra persona, estamos demostrando que nuestro corazón está lleno de orgullo. Porque te crees en la posición adecuada para criticar lo que otro está haciendo. Para juzgar lo que otro está haciendo. Por eso Jesús dijo, no juzguen a nadie. Esa no es tu tarea. Esa no es tu responsabilidad. Porque tú no eres mejor que los demás. Tú tienes tus debilidades y normalmente juzgamos a los demás desde nuestras fortalezas a las debilidades que el otro tiene. Y así es muy fácil. Hasta que viene alguien que tiene fortalezas en las debilidades nuestras y nos juzga a nosotros. Entonces, de nuevo, cuando tú y yo hacemos esto, cuando tú y yo normalmente estamos criticando, hablando mal de otras personas, esto solo está demostrando que nuestro corazón está lleno de orgullo. Yo debería pasar en mi tiempo con Dios pidiéndole que me ayude a ser más humilde, a mostrar la humildad. Mientras tú y yo, esto lo leímos ahorita, te preocupas por tus propios intereses nada más y nunca te preocupas por los intereses de los demás, dice la Biblia que estás en el camino incorrecto. No es el camino que lleva a la humildad, es el camino que lleva al orgullo. Y es lo normal, es lo que normalmente hacemos. Mire, te voy a leer algunos textos. Sean siempre humildes y amables. ¿Cuándo? Siempre. No es solo en la iglesia. ¿Verdad? Porque aquí todos nos tratamos bien. Aquí todos ponemos la mejor sonrisa, decimos, ¿cómo estás?
qué bueno que estás bien, me alegra, ¿sí? Pero es siempre. Estamos llamados por Dios. Escucha, mi iglesia, estamos llamados por Dios. Y quiero que sepas, no es algo que podamos hacer por nosotros mismos, pero estás llamado por Dios a vivir de manera humilde y amable. Mira, lo tercero es un poquito más difícil. Sean pacientes unos con otros. Y tolérense las faltas en amor. Pero quiero que sepas, esto es lo que Dios dice que debería ser la marca en los hijos de Dios, en la iglesia. Pero cuando la gente va a las iglesias no consigue eso. Consigue que en la iglesia también critican, que en la iglesia también murmuran, que en la iglesia también juzgan, que en la iglesia no se toleran las faltas con amor, que en la iglesia no hay amabilidad, que en la iglesia no hay humildad. Y entonces dicen, ¿qué es esto? Esto sigue siendo otro grupo más. Pero esto no es lo que Dios quiere para nosotros. Romanos capítulo 12, versículos 16 al 21, dice, vivan en armonía unos con otros. No sean tan orgullosos como para no disfrutar de la compañía de la gente común y no piensen que lo saben todo. Nunca devuelvan a nadie mal por mal. Compórtense de tal manera que todo el mundo vea que ustedes son personas honradas. Hagan todo lo posible por vivir en paz con todos. Queridos amigos, nunca tomen venganza. Dejen que se encargue la justa ira de Dios. Pues dice las escrituras, yo tomaré venganza, yo les pagaré lo que se merecen, dice el Señor. En cambio, si tus enemigos tienen hambre, dales de comer. Díganme ustedes si esto no es contracultura. Primero, no se te da natural, no se me da natural. Segundo, no es lo que todo el mundo hace. Sigue diciendo, dales de comer. Si tienes sed, tus enemigos, dales de beber. Al hacer eso, amontonarás carbones encendidos de vergüenza sobre su cabeza. No dejen que el mal los venza. Más bien, venzan el mal haciendo el bien. Y de nuevo, esto es lo que como creyentes estamos llamados. Y no te estoy diciendo que yo lo haga, que yo lo practique al 100%. Estoy buscando a Dios para que me ayude a hacerlo cada día más. Pero necesitamos, esta es la marca del Hijo de Dios. Miren, la gente en tu oficina no necesita saber que tú vas a una iglesia y que eres cristiano porque se lo dices. Tienes que predicar el evangelio. De eso no hay discusión. Pero la gente no tiene que enterarse porque tú muestras o porque tienes una taza que dice todo lo puedo en Cristo que me fortalece. La gente debería verlo en tu forma como los tratas, en tu amabilidad, en que eres humilde, en que no respondes de la misma manera en que todos los demás responden, que no participas de las conversaciones en las que están acribillando a alguien de la oficina. No participas de eso, no les vas a decir nada a lo mejor, pero no participas de eso. Colosenses 3:12 dice, dado que Dios los eligió para que sean su pueblo santo y amado por Él, ustedes tienen que vestirse. ¿Quiénes, iglesia? Ustedes, cada uno de nosotros. Dios no nos va a vestir de eso si tú no quieres. Si ustedes deben vestirse de tierna compasión, bondad, humildad, gentileza y paciencia. Y en esta generación estamos encontrando muy poco de esto. La contracultura cristiana no es irnos en contra de todo lo que... Sí, ya les voy a hablar después de eso. De que en contra del LGBT y en contra del aborto. Sí, está bien. Pero eso no es. Tú puedes estar hablando en tus redes sociales en contra de todas estas cosas y no necesariamente estás viviendo una contracultura cristiana. Solo tienes una idea de pensar diferente a la del mundo, pero si tu corazón está lleno de orgullo, todavía sigues siendo parte del mundo. Si mi corazón sigue viviendo en el orgullo, sigo siendo parte de uno más, aunque soy creyente. Santiago 3:13 dice, si ustedes son sabios y entienden los caminos de Dios, demuéstrenlo viviendo una vida honesta
y haciendo buenas acciones con la humildad que proviene de la sabiduría. Número 3, entonces tú y yo estamos llamados a la medida de Cristo, que es el varón perfecto. Porque esto no solamente es un llamado de Dios, es algo que Cristo mismo hizo para mostrarnos ejemplo. De nuevo, humanamente entendemos la humildad como debilidad. Pero quiero que sepas, bíblicamente necesitas entender que la humildad representa la fortaleza del carácter de Cristo en tu vida. Ser humilde representa que estás creciendo en el Señor. Y cuando yo pensaba en esta idea de crecer en el Señor, cada vez que tú y yo escuchamos la palabra crecer, pensamos en un camino ascendente, ¿verdad? Crecimiento siempre vamos hacia arriba. Pero cuando tú vas a la Biblia y entiendes el llamado de Dios, te vas a dar cuenta que crecer en el Señor es un camino descendente. Es un camino de humillarte. Es un camino de entregarte. Es un camino de negarte a ti mismo. Es un camino de morir. No es, uy, estoy creciendo en el Señor, estoy creciendo en el Señor. Lo que dijo Juan Bautista, es necesario que yo mengüe para que Él crezca. Eso es la vida cristiana. Y quiero que sepas algo, por eso leemos la Biblia. No leemos la Biblia para crecer en el Señor, leemos la Biblia para crecer en el Señor. Para entender que mi corazón está muy lejos de Dios y que necesito su gracia. Yo oro no para crecer en el Señor, oro para crecer en el Señor, para que mi corazón vaya siendo transformado por su gracia y poder vivir en la humildad que Él quiere que yo tenga. Miren lo que dice Filipenses capítulo 2, dice, tengan la misma actitud que tuvo Cristo Jesús. Es un mandato, no es una opción. Aunque era Dios, no consideró que el ser igual a Dios fuera algo a lo cual aferrarse. En cambio, renunció a sus privilegios divinos, adoptó la humilde posición de un esclavo y nació como un ser humano. Cuando apareció en forma de hombre, se humilló a sí mismo en obediencia a Dios y murió en una cruz como morían los criminales. Y Pablo está diciendo, hey, Jesús, Dios, no tomó el ser igual a esa posición para aferrarse, decidió humillarse. No sé qué posición es más alta que esa en la tierra, pero no hay posición que valga la pena aferrarse para no humillarnos como Dios pide que lo hagamos, así como Cristo lo hizo. Dice que tenemos que tener la misma actitud que tuvo Cristo Jesús. ¿De qué? De despojarse, de humillarse, de no considerar su posición como algo a lo cual tenga que aferrarse. No, Él, es por eso que estamos en su gracia, es por eso que somos salvos, porque Él tomó la decisión de humillarse. Jesús, Dios, el verbo hecho carne, Él sabía quién era, Él no necesitaba estarle demostrando a los demás. Cuando la gente le decía, no, tú no eres ningún Mesías, Él decía, ok, es tu problema si no crees. Él era Dios, pero igual se inclinó a lavar los pies de sus discípulos. Él era Dios y vino para servir y no para ser servido. Jesús hizo esto y gracias a lo que Él hizo, tú y yo somos salvos. Por eso no hay lugar para que en la iglesia cristiana exista el orgullo y la soberbia. Lo que más va a marcar la contracultura cristiana, porque lo que vamos a ver en esta serie, te vas a dar cuenta que es imposible vivirlo si estamos abrazando nuestro orgullo. Y fíjate los mensajes de las redes sociales hoy. Ámate como eres, tú eres lo mejor. Tú eres la última Coca-Cola del desierto. Si la gente te está criticando es porque tú eres el árbol que más fruto está dando. Si Satanás te está persiguiendo es porque estás haciendo las cosas muy bien. Tú eres y tú eres. Y esos son los mensajes de las redes sociales.
Y todos estamos, por eso nos encanta consumir ese contenido. Sí, claro que sí, eso soy, empoderado. Y las mujeres, ¿verdad? Empoderadas. Sí, sí, claro que sí. Sí, nadie puede conmigo. Y no te estás dando cuenta que están alimentando tu orgullo. Lucas 9:23. Jesús dijo a la multitud: si alguno de ustedes quiere ser mi seguidor, tiene que abandonar su manera egoísta de vivir, tomar su cruz cada día y seguirme. Jesús dijo: hey, los seguidores, los que son mis seguidores hacen esto. No solamente hablan diferente, quizás tú y yo después hablemos diferente. Es muy probable, si ya tienes un tiempo en el cristianismo, que incluso ya no te has dado cuenta, pero ya no hablas con groserías como habla todo el mundo a tu alrededor. Simplemente porque no quieres, simplemente porque lo decidiste hacer. Ya nos dicen las mismas palabras que antes decías. Pero esto no es solo lo que Dios quiere hacer. Dios quiere un cambio en el corazón. Y Jesús dijo: si quieres ser mi seguidor de verdad, tienes que abandonar tu manera egoísta de vivir. Tomar tu cruz, que es ese símbolo de humillarnos como lo hizo Cristo. Porque la cruz era una humillación. La cruz era la peor humillación en su tiempo que cualquier ser humano podía tener. Una vez se los expliqué aquí, porque no estaban ahí medio vestidos, estaban desnudos, eran humillados delante del pueblo. Y Él decidió hacer esto para salvarte y para salvarme. Y muchas veces lo dijo. Se lo dijo a Pedro cuando le cortó la oreja al soldado: Pedro, tranquilo. Yo puedo orar en este momento y mi Padre enviaría una legión de ángeles y me sacarían de aquí. Yo puedo simplemente decirle a mi Padre: Padre, no quiero esto, y mi Padre me saca. A mí nadie me quita la vida, yo la entrego. Y eso es el cristianismo. Cristo no viene a quitarte tu vida, pero si te la está pidiendo, dice: entrégamela. Entrégame tu vida, entrégame tu corazón. Sigue diciendo: si tratas de aferrarte a la vida, la perderás. Pero si entregas tu vida por mi causa, la salvarás. ¿Y qué beneficio obtienes si ganas el mundo entero, pero te pierdes o te destruyes a ti mismo? El orgullo, la altivez, la vanidad, la arrogancia son cosas que tienen la capacidad de destruirnos, de destruir nuestros hogares, de destruir nuestras relaciones. Y el llamado de Dios, que de nuevo es un llamado que solo puedes aceptar si decides estar cerca de Él. Eso es lo que dice Mateo capítulo 11, versículo 28. Dice: vengan a mí los que están cargados y cansados, y yo los haré. Aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. Lo mío no es apariencia. Tú y yo no podemos aprender esto de nadie. No hay un libro escrito por ningún hombre que te pueda decir cómo ser humilde de corazón y manso. No, solo Jesús puede enseñarte eso. Y necesitas, por eso Jesús hace ese llamado: vengan a mí. Tienes que acercarte para aprender de Él, a ser manso y humilde de corazón. Pero quiero que sepas, Dios está llamando, y en este tiempo más que nunca, a la iglesia a esto. Necesitamos que nos diferenciemos, ya no por cómo hablamos, ya no por cómo predicamos, ya no por cómo nos vestimos, sino por cómo actuamos día a día. Cómo respondemos. No hay ninguna persona en el mundo que pueda enseñarte la verdadera humildad. Solo Jesús puede hacer eso. Solo Jesús puede enseñarte a ser manso y humilde de corazón. Y te vas a dar cuenta en esta serie que va a ser un llamado constante de Dios. Un llamado a ser mansos
un llamado a ser humildes, porque desde ahí nacen las acciones de contracultura verdaderas. Desde allí nacen. La contracultura cristiana, escúchame bien, y después, si lo puedes anotar, te voy a pedir que lo anotes. La contracultura cristiana es ser diferentes para servir a otros. No se trata de ser diferentes para excluir a otros, que fue donde la iglesia en la historia se ha equivocado. Es ser diferente, es pensar diferente para servir, no para criticar, no para juzgar, no para excluir a los demás. Por eso Jesús dijo: yo vine para servir y no para ser servido. Ese es el llamado de Dios para nuestra vida. Y eso es la contracultura cristiana. Y vamos a ver durante esta serie cómo en acciones concretas lo podemos poner en práctica. Pero quiero cerrar pidiéndote: necesitas acercarte a Jesús. Solo Él nos puede enseñar a ser mansos y humildes de verdad. Es más, Él dice en ese texto: ponte en mi yugo, caminemos juntos. Ese yugo eran los dos bueyes caminando juntos, arando la tierra. Decía: yo voy a ser el buey anciano, te voy a guiar, te voy a enseñar para que realmente llegues a la humildad. Porque muchos de nosotros, de nuevo, como por naturaleza somos orgullosos, soberbios, altivos, creemos que estamos bien, hasta que te encuentras con la Biblia que te dice: no, si criticas, si juzgas, si hablas mal de otro, no eres humilde, eres orgulloso. Si eres egoísta, eres orgulloso. Si no consideras a los demás como mejores que tú, eres orgulloso. Y la contracultura cristiana es un llamado a vivir en humildad. ¿Y cómo nos cuesta, familia? ¿Cómo nos cuesta hacer esto? Quiero pedirte que te pongas de pie. Y así como leímos que Jesús renunció a sus privilegios divinos y se humilló por nosotros, la Biblia dice que esa misma actitud que hubo en Cristo Jesús tiene que estar en nuestra vida. Es lo que va a marcar la diferencia. Cuando vivimos en la humildad del Señor, a veces renunciamos a derechos legítimos. Si alguien me está tratando mal, yo tengo el derecho legítimo de defenderme. Pero por el reino al que pertenezco y que represento, decido no hacerlo. Decido perdonar la ofensa. Decido orar por el que me maldice. Decido bendecir al que me está persiguiendo o al que está hablando mal de mí. Pero esas acciones no salen de manera natural. Necesitamos de la ayuda de Dios. Y quiero que en estos 2 minutos puedas orar por eso. Dile: Padre, yo te pido que me reveles más acerca de este llamado a la humildad que haces. Es impresionante que la iglesia de Cristo esté tan llena de orgullo cuando el llamado de la Biblia es que vivamos en humildad, con paciencia, tolerándonos, soportándonos, amándonos, perdonándonos unos a otros. Que haya en nosotros la misma actitud que hubo en Cristo Jesús,
Espíritu Santo, ayúdanos a llegar allí, porque esta es la estatura del varón perfecto. Nos parecemos a Cristo en la medida que aprendemos a vivir de manera mansa y humilde en este mundo. No necesitamos aislarnos, al contrario, necesitamos aprender a ser sal y luz en esta tierra. Por medio de las cosas que hacemos, por la manera en que hablamos, por la manera en que reaccionamos, por la obra del Evangelio en nuestra vida. Yo te pido, Señor, ayúdanos a vivir en humildad, Señor. Enséñanos a ver a los demás como mejores que nosotros, que los demás pueden enseñarme algo, que todos en la iglesia tienen la capacidad de ser usados por ti para enseñarme algo. Permítenos tener un corazón enseñable. Líbranos de la soberbia, líbranos del orgullo, porque tu palabra dice que al orgulloso tú lo ves desde lejos. Y nosotros no queremos estar lejos, queremos estar cerca de ti, Señor. Ayúdanos, Padre. Ayúdanos a doblegar nuestro orgullo. Ayúdanos a abandonar nuestra manera egoísta de vivir. Ayúdanos a tomar la cruz cada día para seguirte. Ayúdanos, Padre, te lo pido. Queremos, Señor, ser estos creyentes que comienzan a vivir la contracultura desde sus corazones, que luego va a ser demostrado en acciones, pero no en acciones vacías, sino en acciones que vienen de la obra que tú vas haciendo en nuestro corazón, Señor, donde nos vas transformando a nosotros. Yo te doy gracias, Padre, por este tiempo. Te doy gracias por tu palabra, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.